¿Dónde pensás, Esperanza, que está el origen de estos proyectos o estas leyes o estos intentos de atentar contra la vida por nacer? En este tema es una cuestión económica pura y dura. Esto es un negocio, pero no solo es un negocio. Esto viene de muy atrás, de una teoría que tenía Malthus, que es un economista del siglo XVIII, que él decía que había muchos pobres en el mundo, que los pobres no iban a dar a la sociedad más de lo que iban a recibir, por lo tanto sobraban pobres. Y a partir de ahí, cuando surge en los años 60 todo lo que es la revolución sexual y empieza a tener forma el feminismo, cogen esa premisa y arrancan. ¿Cómo la vas a vender a la sociedad? Ideológicamente hablando. O sea, tú no puedes decir hay que erradicar a los pobres porque hay muchos. Entonces, ¿cómo lo vendes? Pues buscándole la vuelta a la cuestión. ¿A quién tienes que atacar primero? A la mujer, que es la que se queda embarazada. ¿Y cómo lo vendes? Pues que el embarazo es una tortura, que el embarazo es horroroso, que el embarazo la somete al hombre, en fin. Es todo un organigrama de mentiras que, bueno, pues que ha cuajado y que de ahí nace lo que es el feminismo radical, que además es una lucha abierta contra el hombre. A mí me sorprende cómo los hombres pueden apoyar el feminismo, porque no lo entiendo, porque es que es una lucha directa contra el hombre. No es el machismo, que sea algo abstracto, o el patriarcado, que es algo abstracto. No, es contra el hombre. Y de hecho, al final ellos están consiguiendo una serie de éxitos que a quien discrimina es al hombre. Entonces, es una cuestión económica pura y dura, que se vende de manera ideológica, inventando derechos que no existen. En general, el periodismo, cuando plantea estos temas, y particularmente lo está haciendo en estos días, tiene una clara inclinación hacia el aborto. ¿Esto es ignorancia o complicidad con el tema? Esto en su momento pudo ser ignorancia, porque no había dónde mirar qué pasaba cuando se aprobaban este tipo de leyes. Hoy en día es complicidad pura y dura. Eres moderno bueno, ya ni siquiera es cuestión de ser moderno. Ahora ya es totalitarismo puro. Quiero decir, esto es sí, pues que sí, y si no lo aceptas, estás fuera de la democracia. Esto en algún punto deja mal parado al periodismo, no está mostrando la realidad con todos sus costados. No le deja mal parado porque ahora mismo el primer poder a nivel mundial lo tiene la prensa, lo tienen los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación son los que manejan los hilos según les conviene a los grandes lobbies, en este caso el lobby del aborto, que es del que estamos hablando. ¿La estrategia del lobby abortista en el mundo siempre es igual? ¿Siempre es pensar en que la pobreza o las mujeres violadas, siempre es igual? Es la misma. Las mentiras son las mismas. El exceso las cifras que dan de las mujeres que se mueren por aborto clandestino, el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiera, la maternidad implica someterse al hombre. O sea, siempre son las mismas mentiras. Y luego necesitan una cabeza de turco, que ya la utilizaron en los años 70 en Estados Unidos, se utilizó en Europa y se está utilizando hoy en día en América Latina, que es la Iglesia, que es quien de alguna manera, pues tiene unas... es quien de alguna manera moralmente pues te dice un poco cómo tiene que ir tu vida como cristiano. Pues es a quien se le ataca. Porque la verdad, pues a esta gente no le gusta, claro. Se dice que cuando en un país se despenaliza el aborto, hay menos abortos de bebés y menos mujeres que mueren. ¿Esto es así? No, el aborto seguro no existe, sea clandestino o sea legal. No existe. Primero, ya he dicho que las cifras de mujeres que se mueren por aborto clandestino son falsas. Es verdad que el aborto clandestino pues se hace de una serie de maneras que pueden provocar la muerte, pero la realidad es que en el aborto seguro, en centros especializados, las mujeres también se mueren. Porque, pues que una intervención es una cuestión de sentido común. Quiero decir, una intervención quirúrgica pues tiene sus riesgos como cualquier tipo de intervención quirúrgica. Pero si, como ya sabemos, estos centros privados de abortos que van creciendo, a medida que se hace una ley,
los hospitales públicos no quieren hacer abortos, con lo cual lo que sí aumenta son los centros donde se practican abortos privados y ellos viven del negocio. A la mujer al final no les interesa nada, a ellos les interesa hacer abortos y cobrar, porque es un negocio. Al final se mueren mujeres. En España ahora mismo en el aborto quirúrgico del primer trimestre el 30% acaban con perforación uterina, por ejemplo. O sea, quiero decir que es que no es verdad que para erradicar la muerte de mujeres haya que hacer una ley para que no se mueran. Pues no, si ese es el argumento, se mueren. Sí, aquí hay un caso de una jovencita que en el sur recibió un aborto químico con pastillas, fue a un hospital, le recomendaron eso y terminó falleciendo. Y era un aborto legal, digamos, permitido por la tolerancia de la ley. Sí, bueno, a ver, en España ahora mismo que dicen que han bajado las cifras de aborto es porque no se contabiliza el aborto químico, que es el que se está promocionando para justificar que así las mujeres no van a tener consecuencias psicológicas que las niegan. O sea, la mayoría de los que defienden el aborto dicen que no, que el aborto no tiene consecuencias psicológicas, que eso, bueno, pues que son las que tienen fe. La mujer moderna decide abortar y sigue con su vida y ya está. Esto es radicalmente mentira, pero es que además en el aborto químico el gran problema del sentimiento de culpa es que es mucho más profundo, porque en el aborto químico eres tú misma la que tiene la intencionalidad, pero además la que hace la acción para que el bebé se muera. En un aborto quirúrgico tú participas en la muerte de tu hijo, pero es otro el que le provoca la muerte, y en el químico no. Al hacerlo tú, al final el posaborto va a ser mucho más grave. Y bueno, yo ya lo estoy viendo en España, quiere decir que no es una posibilidad, o sea, ya está pasando. ¿Cuáles son las consecuencias psíquicas, emocionales o de salud que vive una mujer después de abortar? Pues mira, hay una serie de sintomatologías que se pueden confundir con otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, la depresión, la angustia, la ansiedad, los cambios en el estado de ánimo, la bulimia, la anorexia, la agorafobia, el insomnio, que son sintomatologías que se podrían confundir con otras problemáticas, pero luego hay patologías determinantes y determinadas del posaborto, las pesadillas recurrentes, mujeres que sueñan con bebés despedazados, la conmemoración de la posible fecha de parto. Cada año es un infierno los días antes, durante y después a esa fecha, el sentimiento de culpa, y el sentimiento de culpa es independiente de las creencias, de la ideología que tengas. El sentimiento de culpa lo sentimos las mujeres por participar en la muerte de nuestros hijos. La ira, el aborto genera mucha ira y genera violencia, y al final la violencia acaba aumentando. O sea, la violencia no solo en los hogares, en las calles, en los colegios. Hay que decir, eso va exponencialmente. A medida que el aborto va aumentando, la violencia también. Porque nadie se ocupa de la mujer después del aborto. A ti te ofrecen la solución rápida a un problemón. O sea, lo primero que ya se ha hecho ha sido denostar la maternidad. Y una vez que has denostado la maternidad, como es un problemón, te dan la solución rápida. Aborta, no pasa nada, no te preocupes. Claro, y nadie se ocupa de la mujer después. Con lo cual esa mujer tiene que vivir su vida defendiéndose como puede. ¿Que la capacidad que tiene la mujer de vivir sufriendo es muy amplia? Por supuesto. Y eso no hace falta abortar para saberlo. Si le añades el trauma que causa el aborto, es que no tienes por dónde... Pues al final acaba convirtiéndose en violencia, si es que no puedes hacerlo de otra manera. ¿Cómo se ayuda a una mujer que ya abortó y vive esta situación? Pues es un proceso complejo porque el aborto provoca 3 heridas muy importantes. La herida humana, que es la psicológica, la herida espiritual, que no tiene nada que ver con la fe, que es una cuestión de conciencia, porque los seres humanos nacemos con conciencia natural, y eso no lo ha inventado nadie, es así. Y el duelo. El duelo es una de las cuestiones más dolorosas, más complejas, y que la mujer suele atascar como forma de autolesión. Atascar un duelo es estar sufriendo constantemente. Como has participado en la muerte de alguien, que en este caso es tu hijo, tu premisa vital es esto no me lo voy a perdonar nunca y no me merezco nada bueno de lo que pase en la vida. No es una cuestión que diga la mujer, pues como he abortado, no me merezco nada bueno y a ver, no. El subconsciente va mucho más rápido que el consciente. Porque de hecho hay mujeres que después de abortar se sienten liberadas, entran en un proceso de negación
yo esto lo he decidido, no tengo por qué sufrir, porque es una decisión que creo que es la que tenía que tomar, y entonces lo que hacen es como echar un velo y tirar para adelante como si no hubiera pasado nada. Esto en la vida real tampoco es así, porque luego cuando te llegan que han abortado, a mí en España ahora me están llegando mujeres que han abortado hace 30 años, hace 25 años, hace 15 años, y te dicen, a priori cuando me hablan contigo, no, bueno, pero yo sí, sufrí entonces, pero durante ese tiempo a mí no me ha pasado nada. Y cuando empiezas a rascar en su vida, es cuando ellas mismas se dan cuenta que han vivido un posaborto brutal para llegar a la situación que han llegado 30 años después, que se abre la caja de Pandora y ahí ya sí que no tienes remedio. O sea, ahí ya no hay marcha atrás. Y el sufrimiento es mucho peor cuando tarda en salir el posaborto. Porque cuando lo vives desde el principio tienes más probabilidades no solo de buscar ayuda en todo caso psicológica o psiquiátrica, sino bueno, pues de ser consciente. Cuando uno conoce por qué sufre, es más fácil incluso, fíjate, solo superar etapas. Pero si tú no conoces por qué estás sufriendo, si no sabes la causa y nadie te lo explica, tu vida va a ir a matacaballo constantemente. Una de las cosas que se complican y mucho después de un aborto es la forma de relacionarte con el resto del mundo, tanto en familia, como en sociedad, como en pareja. Y es raro, a ver, las haylas, pero es raro que una mujer después de un aborto pueda conseguir una pareja estable, que dure muchos años. Las hay, o sea, quiero decir, porque no, pero claro, el problema es cómo, igual, de la misma manera que cuando participa la pareja en el aborto, es decir, cuando el novio o el marido la empuja o la presiona para abortar. Si esa pareja subsiste, que son muy pocas las que sobreviven, hacen eso, sobrevivir, porque ya no van a vivir tranquilamente, porque se genera, primero se genera un silencio, que esa es otra. Yo ayer me sorprendía cuando decía la doctora, no me acuerdo cómo se llamaba, Mabel, me parece que era, decía que las familias tienen que intervenir en el caso sobre todo de las adolescentes. Digo, ¿no se da cuenta esta mujer que cuando una familia interviene en el aborto de su hija, la madre, el padre, los hermanos, después lo que se da es el silencio absoluto y el daño que no solo le haces por llevarla o acompañarla a abortar, sino el daño de ese silencio es brutal, pero brutal. Primero porque una niña, una adolescente o una niña que depende de sus padres, una universitaria de 20 años que depende de sus padres, no entiende cómo la gente que la quiere la lleva a hacer algo que ella sabe que es intrínsecamente malo y que no quiere hacerlo. Y luego no comprende cómo nadie le acompaña en el dolor. Luego nadie quiere saber cuando llora por los rincones. Lo mejor que escucha una mujer, niña, ya está, si eso se olvida, si eso no es nada. Y si ha sido una decisión de la chica, ya lo decidiste, ya lo hiciste, pues ya está, a correr y otra cosa, no te compliques. O sea, no se dan cuenta de que cuando, por supuesto, el daño también a la familia, porque esa niña ha perdido un hijo, pero su madre ha perdido un nieto, sus hermanos han perdido un sobrino, y eso no es cualquier cosa. Eso va a estar en el ambiente. Y si no se reconoce eso, al final las familias, si ya te genera violencia a ti misma, multiplica, ve multiplicando. A pesar de la cantidad de pruebas de la ventaja de la estimulación, el desarrollo que pueden tener, en España, en Canadá y en otros países, el examen prenatal de un bebé puede ser su sentencia de muerte si va a nacer con síndrome de Down. Es su sentencia de muerte. De hecho, los exámenes prenatales es para erradicar las malformaciones. Sí o sí. No tienen otra misión. Por supuesto, al que se persigue es el síndrome de Down, está claro, pero que da igual, porque si te diagnostican que tu bebé viene con una cardiopatía grave, también. O sea, ahí sí que ha aumentado la presión de los médicos para que la mujer aborte un bebé con malformaciones. Y claro, te encuentras que muchas mujeres no tienen la suficiente capacidad para enfrentarse al médico, porque es un médico, o sea, el médico es el notario de tu salud y te está diciendo que tienes que abortar. Y yo oigo a muchas mujeres decir, es que el médico me dijo, el médico me dice
Entonces dices, vale, sí, si el médico te puede decir misa, hasta que la diga en latín le queda mucho, pero tú, ¿qué sientes tú? O sea, a partir de cuando un médico diagnostica un diagnóstico prenatal, a la mujer no se le pregunta nada. De pronto, de la noche a la mañana, de un día para otro, se asume que la mujer ya no quiere a ese hijo. Y no es verdad. Y ya si hablamos de embarazos supuestamente deseados o buscados, y te encuentras con la papeleta de que viene malito, y el médico te dice, ¿qué tal? Y tú ya te empiezas a plantear, si viene malito, me ha dicho el médico que va a sufrir. O sea, se genera un tsunami emocional en la mujer que no os podéis hacer una idea. Y eso luego tiene sus consecuencias a largo plazo, claro. Porque es que al final acabamos llegando a que el entorno también te empuja a abortar un bebé con malformaciones. Como si la gente enferma no tuviera derecho. Eso está allanando el camino para las siguientes políticas y leyes de eutanasia. Si tú ya partes de la base de que puedes participar en la muerte de tu hijo porque viene enfermo, ¿cómo no vas a participar en la muerte de tu padre porque está mayor? Bueno, en las técnicas de fertilización asistida y en los vientres de alquiler también hay una selección para garantizar que el resultado, el bebé, va a estar sano, así que se descartan también seres humanos, ¿no? En la fecundación in vitro solo hay una selección real cuando se va a hacer para un bebé medicamento. La selección que se hace cuando una mujer se somete para tener un hijo es una selección aleatoria, es decir, se engendran en probeta mínimo 5 y de los 5 el de turno dice, este sí, este para congelar, este para implantar, pero a ojo de buen cubero. O sea, solo se hace una selección genética cuando se crean casi cerca de entre 50 y 80 embriones para estudiarlos genéticamente para que sean compatibles con el niño enfermo que queremos salvar. El resto, la selección se hace a ojo de buen cubero. Es decir, es una pena porque hay muchas cosas que no se cuentan. Por ejemplo, una mujer que se plantea la fecundación in vitro, nadie le explica el estrés que va a vivir antes, durante y después como no se implante. Si se implanta, bueno, tendrá su... pero nadie le explica que las posibilidades de que esos niños vengan con malformaciones, que se abortan todos porque el negocio de la fecundación in vitro no permite que haya estadísticas de las malformaciones que se generan por esa forma de crear seres humanos, pero es que además tienen 5 veces más probabilidades, y de hecho ya están apareciendo, de que esos niños a partir de los 7 o 12 años sufran enfermedades raras. Y eso ya está existiendo y no se lo cuentan a los padres. O sea, aquí se vende como, ¿tú deseas un hijo? Pues como el que desea un coche. Ven, yo te lo proporciono y a correr. Que en el embarazo no sale mal, te lo quito y vamos a otro. ¿Por qué supone que se asocia el feminismo como algo bueno, noble, que busca la paz y la concordia, y el machismo, que sería, bueno, la exageración del otro lado, como algo violento, intolerante? Porque el feminismo ha hecho un trabajo muy bien hecho. Lo ha hecho mal, pero ha hecho un trabajo muy bien hecho. O sea, ya he dicho que empezó contra el hombre, contra el patriarcado, contra el... bueno, pues que las mujeres como que poco más o menos que llevamos, no sé los siglos que llevamos el ser humano existiendo, pero como si las mujeres hubieran estado así y de pronto llegan los años 60, en el mundo, ¡guau!, hay una explosión y las mujeres aparecemos. Pues mire usted, es mentira. O sea, el feminismo se ha valido de mentiras que además los hombres también las han apoyado. Pero es curioso, porque en el machismo hay más mujeres machistas que hombres. ¿Cómo es? Pues porque mira, al final, ¿quién educa a los hijos varones? ¿Quién sigue educando a día de hoy a los hijos varones? Yo me he encontrado embarazos de adolescentes donde ella tiene a lo mejor 15 y él tiene 17, y cuando hablamos con ella, hablamos con los padres de ella, y cuando aparece la madre de él, ¡ay, mi niño no! Mi niño no, yo a mi niño no está preparado para esto y me lo llevo a estudiar fuera de España. Y hace un pan con unas tortas, porque hace el niño el mensaje que le está mandando. Y ten en cuenta que los adolescentes reaccionan como el hombre que es.
El adulto reacciona de otra manera, porque ya tiene experiencia de vida y en principio reacciona en negativo, pero el adolescente no. El adolescente, cuando la novia le plantea el embarazo, él empieza a pensar, tengo que estudiar, tengo que trabajar, ahora cómo me organizo, a lo mejor tengo que dejar de estudiar. O sea, él empieza a pensar cómo se va a hacer cargo de su novia y de ese hijo. Y llega la madre de turno, ay no, mi niño no. Y además la chica se convierte en la mala malísima, ¿eh? Y él habrá engañado, y si ya está con mi niño, habrá estado... Esto a día de hoy es así. Luego, las películas de que el machismo lo maneja el hombre... No es verdad. Yo no digo que no haya hombres machistas, por supuesto que los hay. Pero vamos, te garantizo que hay mujeres más machistas que los hombres. Los promotores del aborto dicen que una mujer que piensa en abortar, no hay Dios que la convenza y que lo va a hacer sí o sí, se va a ver obligada a hacerlo como sea, y que estos proyectos, particularmente que están en la Argentina, lo que va a hacer es, bueno, evitar que lo haga de una manera que arriesgue más su vida. ¿Hay manera de convencer a una mujer decidida a abortar? Mira, yo durante 15 años que llevo en esto, he colaborado con la Fundación Red Madre en España, y 8 de cada 10 mujeres seguían adelante con su embarazo, cuando recibían la información a la que tienen derecho y cuando se les ponía encima de la mesa todas las opciones que tenían. Si a ti solo te ofrecen el aborto, por supuesto no eliges nada y al final acabas yendo como cordero a matadero. Porque incluso una mujer que tiene claro que si se queda embarazada va a abortar, porque está en su derecho y porque le da la gana, si a esa mujer no se la informa de las consecuencias del aborto, de cómo va a ser la intervención y de qué otro tipo de opciones tiene, esa mujer no habrá elegido nada. Uno, cuando solo tiene una opción y solo se plantea una opción, no elige nada. La mujer tiene derecho a la información completa y veraz, y tiene derecho a tener encima de la mesa las diferentes opciones que tiene aparte del aborto. Y luego es algo curioso. Claro, es curioso pero es comprensible. Como no se habla del después porque el después no existe, partimos de la base de lo que tú acabas de preguntarme, que la mujer quiere abortar y si toma la decisión ya nadie la va a convencer y no sé cuántos. Bueno, pues eso, aparte de que no es verdad, porque no, porque al final las mujeres no queremos abortar, jolines. Esto hay que chillarlo a los 4 vientos. Es que parece que nos están vendiendo que nosotras... Sí, todo el mundo aquí dice que es una decisión difícil, que no sé cuánto, pero nos estáis vendiendo la cuestión como si las mujeres no tuviéramos corazón, y lo tenemos. Que eso se puede, como la conciencia, solapar y pensar qué es lo que tienes que hacer, que eso pasa. Bueno, sí, pero tu realidad es que no dejas de ser un ser humano, que tiene un corazón que siente y una cabeza que piensa. Y que lo que una mujer necesita cuando se enfrenta a un embarazo inesperado es que se la escuche, que se la acoja, independientemente de que luego en un momento dado pudiera decidir abortar. Pero lo que una mujer necesita es que se la escuche a ella, que nadie la escucha. Cuando hay una ley, ya todo el mundo da por hecho que, ¡yala!, abortar. No, si es que la naturaleza es mucho más potente que el propio raciocinio del ser humano. Y la naturaleza de la mujer grita y la mujer la oye. Hay mujeres que tienen sueños y todavía no saben que están embarazadas, o que están embarazadas del primer trimestre, que el bebé no se siente físicamente hablando y sueñan con su bebé. O sea, quiere decir que es que al final las mentiras las han repetido tanto que hasta ellas se las creen, pero en la vida real luego no funcionan. ¿Cómo se trabaja una sociedad para que, a pesar de que haya leyes, como en el caso de España y en tantos otros lugares donde hay leyes a favor del aborto, con esta facilidad, con muchos casos contemplables donde no se penaliza, lo que puede llegar a pasar en la Argentina, ¿cómo se hace para construir una sociedad que rechace el aborto aunque todo se lo facilite? Concienciándola. Mira, el aborto, ya alguien lo dijo ayer, ha existido desde que el mundo es mundo. O sea, no se ha inventado en el siglo XX, ni es la panacea de las libertades ahora en el siglo XXI. Desde que el ser humano existe, ha existido el aborto. Lo que no ha existido nunca hasta el siglo XX es la aceptación social de que el aborto es algo bueno y no pasa nada. Y es eso lo que hay que cambiar. Porque realmente
eso no es verdad. Es decir, aceptar el aborto como algo bueno porque está en la ley, porque además ese es otro problema, las leyes son pedagógicas y al final la sociedad asume que lo que está en la ley es bueno y es justo, porque entiende la sociedad que el gobierno que la está gobernando no va a hacer leyes para hacerle daño. No, pero a ver, tú desde el punto de vista del ciudadano de a pie, cuando un gobierno, el que sea, me da igual, de la ideología que sea, tú entiendes que va a hacer leyes para que la sociedad camine y camine hacia adelante. Con lo cual, las leyes son pedagógicas. Pero ahora voy a ir más allá. Independientemente de las leyes, porque las leyes efectivamente van y vienen, o pueden ir y venir, ahora están y luego no están, somos los ciudadanos de a pie. El pueblo argentino se tiene que plantear qué queremos para nuestros futuros hijos. España es un país que se está muriendo y que está enfermo. Europa es un continente que se está muriendo. Por dos razones importantes: porque ha renunciado a sus raíces cristianas y porque no nacen europeos. Por lo tanto, no tenemos relevo generacional en 30 años, que se dice pronto, y 30 años pasan muy rápido. ¿De verdad ese es el riesgo que quieren correr los argentinos? Yo a los políticos argentinos les diría: escuchen todas las voces, pero también escuchen a la experiencia de las mujeres que han pasado por un aborto, que las hay. Que no beneficia ni a la mujer ni a la sociedad para la que la van a legislar. Y luego se planteen cómo quieren morir ellos, porque eso es muy importante. Cuando tú le abres la puerta a leyes de muerte, prepárate, porque van a venir más detrás. Y no solo me refiero a la ley de la eutanasia, por ejemplo, me refiero, como ocurre en Holanda, leyes donde un bebé con malformaciones, si la mamá decide seguir adelante, el médico tiene la potestad, cuando nazca el bebé, de practicarle la eutanasia en contra de la madre. O sea, cuando se abre la puerta a la muerte, prepárense, porque detrás vienen muchas leyes de muerte, donde uno al final no decide. Es decir, legislar sobre la vida y la muerte del ser humano, el ser humano acaba perdiendo la libertad para nacer y morir. Muchas gracias, Esperanza. Gracias.